Muy buenas noches y bienvenidos al programa que en Tele7 Calderona dedicamos a la tertulia, el debate y la entrevista en profundidad. Hoy un programa muy especial, puesto que lo vamos a dedicar exclusivamente a conocer mejor un municipio de la comarca del Horta Sud, Benetússer, pujante, muy vivo y que ya se prepara, o que ya está inmerso, de hecho, para viviendo con intensidad sus fiestas patronales que comenzaron el lunes 22 de junio, así como sus moros y cristianos a partir del 29 de junio, con especial importancia de la entrada de gala del sábado 4 de julio. Para hablar de las fiestas y otras cuestiones de actualidad, como proyectos a desarrollar que se están haciendo en el municipio, me acompañan esta noche la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, y la concejala de fiestas, María Dolores Ceacero. Muy buenas noches a ambas. Hola, buenas ¿Me he equivocado en algo en la introducción? No. Bien, perfecto. Bien, pues yo, si os parece, quería comenzar hablando de lo que son ya los proyectos propiamente dicho, y después en la segunda parte podemos dedicarnos a las fiestas, que es en lo que ya estáis inmersos en Benetússer. En este caso la alcaldesa, principales proyectos que estáis desarrollando en estos momentos o que habéis puesto en marcha en la localidad. Hombre, proyectos siempre hay muchos, ¿no? Algunos que ya están básicamente al 100% y otros que están iniciándose, pero que yo creo que todos ellos importantes, ¿no? Y en todas las localidades, además, pues supongo que lo hacemos con el máximo cariño, respeto y intentando que sea lo mejor para toda la ciudadanía. Así por contaros algo, bueno, pues habíamos estado comentando Loli y yo, ¿no? de ver qué os podíamos transmitir de los proyectos más importantes de Benetússer. Y en este momento, bueno, pues deciros, por ejemplo, que tenemos ya 50% algunas de las cosas que nos comprometimos con la ciudadanía, entre ellas pues lo que era una nueva biblioteca pública municipal, donde, bueno, pues nuestros jóvenes y nuestros no tan jóvenes y más pequeños pudieran desarrollar todas estas inquietudes. Entonces, bueno, pues hace ya unos cuantos meses que inauguramos este nuevo espacio, un espacio además muy céntrico, en pleno pueblo, con muchísima luz natural, ya no solamente la que, bueno, proporcionan las lámparas, y bueno, que la estamos dotando de nuevas infraestructuras, ¿no? De accesos tecnológicos a internet, etcétera, y nuevos puntos de apoyo para toda la ciudadanía, que era una demanda, porque además la Biblioteca Pública Municipal pues llevaba... ha estado siempre desde su creación en un punto provisional y estaba en lo que eran las antiguas escuelas nacionales que estaban ubicadas en el propio ayuntamiento, y era una demanda el trasladarla a otro espacio más adecuado. Eso sería, digamos, un punto importante y además para mí muy cariñoso y que inauguramos pues con mucho gusto, ¿no? Al mismo tiempo, y enlazándolo con eso, estamos inmersos, pero totalmente, todo lo que es la corporación municipal y el ayuntamiento en sí, en un plan Avanza, un plan que viene también de Gobierno de España, financiado. Ahora también nos hemos acogido al plan Wi-Fi que ha sacado la Diputación Provincial. Y bueno, lo que pretende es, desde luego, que Benetússer, que no sé si para los que no los conozcáis, pues no llega al kilómetro cuadrado, es un pueblo pequeñito, pero con muchísima densidad de población. Muy concentrado. Exacto. Somos prácticamente 16.000 y pico habitantes en un kilómetro cuadrado, pues que tenga un acceso, no sé si llamarle gratuito, pero sí libre y de primera calidad a todo lo que son las nuevas tecnologías. Hemos abierto de manera, digamos, a modo de pruebas, lo que son las plazas públicas, el que se pueda conectar a la red wifi los fines de semana de manera gratuita, en este modo pruebas todavía. Y bueno, estamos diseñando pues todo un perfil de atención al ciudadano a través de las nuevas tecnologías, para desde luego tener la máxima eficacia, la máxima colaboración con ellos, y que bueno, que cualquiera de su casa, desde pagar un impuesto hasta pedir un certificado de empadronamiento, sea algo ágil, que no tiene horario de atención en ventanilla, sino que podrá ser las 24 horas del día y de una forma muy cómoda. Benetússer, hablabas 16.000 habitantes, es una localidad muy próxima a Valencia, en la comarca del Horta Sud. Habéis aprobado una modificación o una reforma, ahora me lo explicas un poquito mejor, del Plan General de Ordenación Urbana para intentar alcanzar los 21.000 habitantes, incluso, ¿no? Podría rondar la ciudad hasta 21.000. ¿En qué consiste exactamente? Sí, bueno... Porque además creo que hay buenas zonas verdes, ¿no? Sí, no, realmente el objetivo no es alcanzar los 21.000, quiero decir, tampoco es un objetivo máximo, marcado, ¿no? Sino que sí que es cierto que ese plan general, esa nueva redacción, pone un techo máximo de que lo máximo que podría crecer Benetússer sería unos 21.000 habitantes. Lo máximo estando ocupadas todas las viviendas con los porcentajes que más o menos se calculan, que son 2 habitantes por vivienda, etcétera, etcétera. En el actual plan general, el que está en vigor todavía, que es del año 80 o por ahí,
nos daba más capacidad de población incluso, con lo cual no es que realmente vayamos con el objetivo, vamos a conseguir 21.000, no, tampoco es eso. Incluso ha recortado la... Exacto. Sí. Lo que sí que se pretendía con la homologación del plan, desde luego, es conseguir pues más espacios, llamémoslos verdes porque es como se llama, pero no necesariamente de césped, para explicarme, sino espacio público, o sea, espacio de plazas y de zonas donde la gente pueda cumplir un poco con los cánones de la vida diaria, ¿no? Que no sean simplemente edificios de 5 o 6 alturas, ir a dormir y ya está. Entonces, eso es la principal. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho simplemente ha sido Benetúser, dentro de ese kilómetro cuadrado, tenía todavía 2 calles que estaban catalogadas como zona industrial. La zona industrial, que además es totalmente incompatible porque está pegada al casco urbano, claro, en un kilómetro cuadrado es imposible tener distancia. Integrada, claro. Exacto, y donde además ya convivían zona residencial, o sea, zona de viviendas, con lo cual tampoco podías permitir según qué tipo de actividades, porque aunque fuera zona industrial, pero bueno, no vas a montar allí, pues no sé, pues una fábrica de carbón o cualquier cosa de estas que es insalubre totalmente con los vecinos de... Entonces lo que se ha hecho ha sido recalificar toda esta zona y convertirla toda en urbana residencial. Ya está, no hemos tenido que hacer muchas más cosas aparte de eso. Entonces esta zona sí, organizarla bien, ¿para qué? Pues para conseguir mayores VPO, que un 25% de todo lo construido tenga que ser vivienda de protección oficial, para conseguir nuevos espacios, zonas verdes, mejoras, plazas, para que nuestros niños y nuestros mayores estén a gusto, y esa es la principal innovación. Hace poco se inauguraba el Centro Municipal de Convivencia. Así es, otra cosa yo creo que importante y que hacía falta. El Centro Municipal de Convivencia de Benetúser, bueno, pues tiene ya también sus añitos. Yo creo recordar, y si no Loli igual me corrige, que cuando se inauguró estaba de presidenta de la Diputación Provincial Clementina Ródenas, con lo cual ya tenía unos años. Pocos, sí. Entonces, ha llovido bastante, sí, exacto. La realidad es que... Entre otras cosas, vosotros seréis unas niñas. Exacto. Gracias, por lo que nos toca. No, pero es cierto. Entonces, lo que era una realidad es que, aunque en aquella época se pensó muy bien pensado y era estupendo, la población avanza, crece, y además tenemos la suerte, ¿no?, por una parte, de que la población mayor cada vez está en mejores condiciones siendo mayor. Sí, y es más activa, tiene una Exacto. vitalidad tremenda. Entonces era necesario darles un nuevo espacio, un nuevo enfoque, mucho más amplio, que es lo que se ha conseguido, duplicar la zona que tenían en este momento, tanto de actividades como de zona de relax, como de espacios. Hemos adaptado un jardín biosaludable con aparatos para rehabilitación para ellos mismos. Y bueno, y aparte de eso, pues todo lo que es la accesibilidad del centro, que era ya inaceptable el que se tuviera que subir escalones para acceder a un centro, y más un centro que sobre todo va dedicado a la tercera